Primero, las condiciones ambientales y la preparación previa del paciente es fundamental para empezar la auscultación cardíaca y para realizar las maniobras. En este caso, el ambiente debe ser un lugar tranquilo, relajado, cómodo, e igual el paciente debe estar en silencio durante la realización de la maniobra, al igual que se le debe explicar por qué se le está realizando, cuál es el fin y qué soplos vamos a identificar con esta maniobra. Segundo, debemos dominar muy bien el uso del estetoscopio, conocer de qué utilizamos la campana para sonidos de baja frecuencia como estenosis mitral y S3 y S4, y utilizamos el diafragma para sonidos de alta frecuencia como la insuficiencia mitral y sonidos como los ruidos cardíacos normales como S1 y S2. Tercero, debemos conocer muy bien cuáles son los focos de auscultación cardíaca antes de empezar a hacer la maniobra, al igual que debemos conocer cómo se puede identificar un soplo, cómo se puede identificar un ruido normal, cuáles son los ruidos normales, cómo se escucha un desdoblamiento o un galope. Como cuarto paso, siempre debemos evaluar en posición inicial, es decir, en una posición de decúbito supino, y después ahí sí empezamos a evaluar antes, durante y después de cada maniobra cuáles son los soplos, los ruidos que aparecen durante estas fases. Como quinto paso, debemos conocer muy bien qué pasa entonces en una inspiración y en una expiración para poder conocer e identificar por qué se está generando este aumento del soplo o del ruido en una cierta maniobra durante la expiración o durante la expiración. Entonces, en este caso, en la inspiración, ¿qué va a pasar? El diafragma, cuando nosotros inspiramos, va a descender. Esto disminuye la presión intratorácica y aumenta el retorno venoso. Esto hace así que en la mayoría de los casos entonces aumente el retorno venoso o aumente el volumen de sangre hacia el corazón derecho. Al igual que en la expiración, ¿qué pasa? Pues el diafragma va a ascender, aumenta la presión intratorácica y esto hace que disminuya el retorno venoso. Asimismo, esto hace que aumente la poscarga y esto hace que se aumenten los soplos del corazón izquierdo. Bueno, vamos a empezar con la maniobra de Harvey. En esta maniobra nos vamos a encontrar en el foco aórtico y le vamos a pedir específicamente al paciente que se incline un poco hacia adelante. Su posición va a ser sedente y el examinador se va a encontrar por delante. En este caso, le vamos a pedir al paciente que haga una inhalación profunda, con el fin de que el diafragma baje y la presión torácica disminuya, haciendo así que el retorno venoso hacia el corazón derecho aumente, haciendo que se escuche con mayor claridad los focos de las válvulas semilunares. Con mucho gusto, Santi, ¿cómo estás? Yo eso no. Te vamos a auscultar en el foco aórtico con la posición de Harvey. Entonces, te voy a pedir que por favor te inclines un poco hacia adelante y voy a proceder a auscultarte. Te voy a pedir por favor que tomes aire profundamente. No botes. Toma aire. Bótalo. Maniobra de Pachón. En esta maniobra nos vamos a ubicar en el foco mitral. En este caso vamos a pedir al paciente que se coloque en decúbito lateral izquierdo y el examinador se va a encontrar del lado derecho. Le vamos a pedir que realice una expiración profunda, con el fin de que el apex cardíaco se acerque más a la pared del tórax, produciendo así que se escuche con mayor claridad los soplos de las válvulas mitrales. Bueno, ahora te vamos a realizar la maniobra de Pachón. En este caso vamos a auscultar la válvula mitral. Voy a pedirte entonces que una vez te ponga la campana en el punto, por favor realices una inspiración y después una expiración larga. Vamos a hacerla así durante 2 ciclos cardíacos, ¿ok? Sí. Para ubicar el fomento en la válvula mitral. Inhala, exhala, inhala, exhala. A continuación, hablaremos de la maniobra de Valsalva. En esta maniobra le vamos a pedir a nuestro paciente que se siente sobre la camilla y nosotros nos vamos a ubicar de al lado de él, ya sea derecho o izquierdo. Procederemos a pedirle que tape la nariz y se tape la boca y que intente sacar el aire, obviamente sin abrir la nariz y sin destaparse la boca. Al auscultar lo que encontraremos es un aumento de los soplos del corazón izquierdo, esto debido a que el paciente intentar expirar y no poder, se va a aumentar la presión intratorácica y esto va a llevar a un aumento de la poscarga. Estas dos condiciones nos van a llevar a poder escuchar mejor los soplos del corazón izquierdo.
A continuación vamos a proceder a auscultar a nuestro paciente con la maniobra de Valsalva. Para esta maniobra necesitamos darle una indicación a nuestros pacientes muy puntuales, como son que se tape la nariz, cierre la boca y que haga una expiración o intente botar el aire durante 10 a 15 segundos. Entonces, buenas tardes nuevamente. Buenas tardes. Lo primero que hacer es que tengo la boca, que tape la nariz y cuando tengo una presión me tengo un poco en la espalda para intentar botar todo el aire. A continuación hablaremos sobre la maniobra de Rivero Carvalho. En esta maniobra le vamos a pedir a nuestro paciente que se siente sobre la camilla y nosotros nos ubicaremos frente a él. Después le pediremos que haga una expiración profunda entre 3 y 5 segundos. Esto a razón de provocar un descenso en la presión intratorácica y ayudar a un mejor retorno venoso y flujo sanguíneo del corazón derecho. Y procederemos después de esto a auscultarlo en el foco tricúspide del corazón derecho. A continuación voy a proceder a auscultar al paciente por medio de la maniobra de Rivero Carvalho. Buenas tardes. Buenas tardes. Sander, voy a proceder a auscultarte por medio de la maniobra para la propia de una explicación. Entonces, Robin, primeramente, ¿me permites tocarte, por favor? Claro que sí. Eso. Para esa maniobra lo primero que debemos hacer es ubicar el foco tricúspide que para guiarnos está por la línea media paraesternal a nivel del cuarto espacio intercostal. Y le vamos a pedir al paciente que por favor haga una inspiración lo más profundo que pueda. 1, 2, 3. Ahora vamos a hablar de la maniobra de Drexler. Esta maniobra es utilizada para dar la hipertrofia del ventrículo derecho. En este caso, el paciente va a estar de cúbito supino y el examinador va a estar lateral del paciente. En este caso, entonces, vamos a palpar o vamos a comprimir en el tercer y el cuarto espacio intercostal. Es importante que el paciente haga una apnea expiratoria o se haga esta maniobra durante la expiración para poder acercar más el corazón a la pared torácica. Si encontramos entonces una elevación palpable durante la sístole, es decir, una contracción fuerte del ventrículo derecho, entonces estaríamos hablando de una hipertrofia. Por esta razón, los soplos que estarían aumentados vendrán siendo los del corazón derecho, es decir, la estenosis pulmonar, la insuficiencia tricúspide, gracias al aumento de la presión del ventrículo y también al reflujo de sangre por la hipertrofia. Estoy a pedir que te acuestes, por favor. Sí, doctor. Y yo con la base de mi muñeca voy a comprimir sobre el tercer y el cuarto espacio intercostal. Te voy a pedir por favor que inspires y luego cuando yo comprima hagas una expiración. ¿Listo? Lo voy a hacer por 10 a 15 segundos. Ahora expira. Eso, bota todo el aire, listo, mantén un momento. Inspira nuevamente. Y ahora expira. En la maniobra de Azulay vamos a identificar los soplos del corazón izquierdo. En esta maniobra le vamos a pedir al paciente que se ubique en decúbito supino y el examinador va a estar al lado del paciente. Aquí vamos a auscultar los focos pulmonar y el foco mitral, que es el segundo y el quinto espacio intercostal. Es importante destacar que en esta maniobra vamos a disminuir el retorno venoso del corazón derecho, pero por consiguiente vamos a tener un aumento del retorno venoso al corazón izquierdo, es decir, la sangre se va a redistribuir al corazón izquierdo, aumentando la precarga y aumentando la poscarga, haciendo que los sonidos o los soplos que se escuchen con mayor fuerza sean los del corazón izquierdo. Te vamos a hacer la maniobra de Azulay, entonces por favor te voy a pedir que te acuestes. Y vas a alzar a la misma vez tus brazos y las piernas mientras yo te voy a contar sobre el foco pulmonar y el foco mitral. Esto lo voy a hacer durante 10 a 15 segundos. ¿Vale? ¿Listo?
Realiza una respiración normal, inspira y expira. Inspira y expira.